Muy buenas noches, Natalia. Estamos un fin de semana más, un viernes más, con Corte y Color, y hoy estamos nuevamente en Paterna. Tenemos a nuestro estilista, a nuestro profesional, a nuestro experto, como es Fran Oliver. Fran Oliver, muy buenas noches. Buenas noches. Te echábamos de menos ya, ¿eh? Yo a ti también. Una semanita, pues ahora ya te tenemos, porque tenemos muchísimas cosas que comentar, que han ido sucediendo en el mundo de la peluquería, de la moda en estos últimos días. Si te parece, vamos a empezar porque Corte y Color estuvo el pasado lunes en Alcañiz, cerquita, pues pasando en provincia de Teruel, casi lindando con Zaragoza, eso de la expansión, y estuvimos impartiendo un curso allí. Lo impartió la técnico de Careprof, como es, y tricóloga, como es Carmen Morcillo. Impartió 4 problemas y 4 soluciones. Es decir, problemas que nos encontramos diariamente, vosotros, sobre todo los profesionales, se encuentran en el cabello. Nosotros lo hemos comentado aquí muchísimas veces, sobre todo en lo que es el cuero cabelludo, y que afecta evidentemente a la calidad del cabello y por supuesto a cómo luzca. Sí, y que tristemente muchos profesionales los desconocen y no saben tratarlos. Y sobre todo porque sois vosotros los profesionales los que tenéis que tratarlos y presentarle la duda al cliente o a la clienta en este caso, que la pueda padecer, y las posibles soluciones. Sí, porque además el cliente siempre acude a la farmacia como el santo grial, y realmente un farmacéutico no es experto en este tema, con lo cual un peluquero evidentemente siempre te va a aconsejar mucho mejor. Sí, por supuesto, porque claro, evidentemente los que vosotros conocéis los problemas y las soluciones que le podéis aportar a esos clientes sois vosotros. Exacto, sí. ¿De qué enfermedades podríamos estar hablando, que son las más comunes ahora también en primavera? Pues estaríamos hablando, por ejemplo, de la dermatitis seborreica. Es una dermatitis que tiene mucha descamación. La descamación normalmente es blanca, hay algunas que son amarillentas, esas ya son un poquito más concentradas. Y estaríamos hablando de algo pues, más primaveral, otoñal, que con el paso de las semanas se puede desaparecer sola, pero en ese momento que se tiene se sufre porque pica mucho, se descaman demasiado, el cuero cabelludo está demasiado tenso. Entonces siempre es mejor una buena loción, un buen tratamiento para que se vaya, y por lo menos que se vaya el picor. Y luego tenemos la dermatitis atópica, que digamos que es algo que es más atemporal. Lo tenemos prácticamente siempre, es más una enfermedad, y se está demostrando que es más por lanas, polvos, químicos, ciertos jabones que nos ponemos en el cuero cabelludo, incluso en la piel. Es un poquito más difícil de eliminar, pero lo principal es quitar el picor. Si quitamos el picor, lo vamos a llevar un poquito mejor. Sí, sobre todo porque al fin y al cabo son, como tú decías, son incómodas, ¿no? Son enfermedades y que al final acaban obstruyendo lo que es el bulo, el folículo piloso, que es donde sale el cabello, y lo va deteriorando. Exacto, y evidentemente a partir de ahí pues estamos en un proceso de caída. Claro, exacto. Lo difícil es que caiga. En el momento en que cae ya estamos teniendo una patología bastante extrema, con lo cual siempre es mejor un tratamiento para frenar y que no llegue a la caída. Nunca debe llegar a la caída, sobre todo una mujer. La mujer pasa por un estado hormonal en el momento de la adolescencia, que es el comienzo de la menstruación, y luego ya tenemos la premenopausia y la menopausia, que la premenopausia quizás es peor. Entonces una mujer tiene que llegar con el cabello sano a partir de los 50 años. Con lo cual todo esto hay que cuidarlo. Sí, por supuesto, y llevar su tratamiento. Esto que dicen a veces de que hay que cambiar de champú, no simplemente el cambio de champú no te va a hacer que soluciones este tipo de enfermedades capilares. Por supuesto, eso es lo que tú tienes que generar, la confianza a tus clientes, y por supuesto intentar resolverle todas estas dudas que nos pueden ir surgiendo en las peluquerías. Y también otra parte, como finalizó lo que podría ser ese curso enfocado también a profesionales, era la importancia también de las redes sociales. En nuestro tiempo, en los salones de peluquería, que parece que mucha gente diga, ay, es que como es una cosita pequeña, es un negocio pequeño, pues yo no voy a tener página web. ¿Cómo voy a tener yo página web? ¿O cómo voy a tener? No, las redes sociales, estamos en el siglo XXI, y hoy en día quien no tiene presencia en internet, no tiene presencia en ningún sitio. Claro, hablamos que antiguamente... Y son gratuitas, que son muy importantes. Por supuesto, sí, sobre todo las más conocidas. Es una plataforma buenísima, que no nos cuesta prácticamente tiempo, porque podemos programar todas las publicaciones, pero sí que es verdad que los comercios tenemos que darnos cuenta que antes, por ejemplo en mi sector, en la peluquería, había una peluquería a cada barriada, y ahora tenemos 4, 5, 6 en una misma calle, con lo cual siempre tenemos que tener mucha más publicidad, nuestra propia publicidad, para captar al cliente y que ese cliente esté contento, con lo cual la red social es ideal. Por supuesto que sí, así que yo creo que estas son pinceladas que se tienen que dar a conocer, y yo creo que son importantísimas. Bueno, y tenemos también, porque hubo hace unos días la pasarela del comercio de Paterna, sí. Fran nos va a mostrar ahora mismo las fotos que vais a poder ver,
con todo el tema de posticería. Sí, este año hemos posticería hecho... de fantasía. Sí, posticería tipo con tie-dye, mucha mecha fantasía, sí. Y que además se va a poder llevar en casa. Eso es lo que te iba a preguntar yo, porque yo los veo las chicas muy monas y digo, pero ¿esto qué utilidad va a poder tener? No, ¿En la utilidad, calle se puede? utilidad, claro, sí. A ver, un postizo porque no te lo puedes poner, una coleta bien apretada con tu postizo en degradado, que tenga las puntas rosas, que tenga las puntas verdes, que tanto está de moda, ¿por qué no? Claro, y hacerte un moño también con ciertos postizos. ¿Un moño con postizo verde? Sí, atrevido, verde, amarillo, turquesa, sí. Sí. Eso es lo que podemos llevar ahora, para todas las fiestas que tenemos, para todos los eventos, para todas las bodas, etcétera. ¿Hay alguna novia que se atreva con un...? Sí, mira, hace poquito tuvimos una novia que se hizo las puntas moradas. Pelo ondulado con puntas moradas, sí que es verdad que en el traje tenía unos detalles en fucsia, pero enseñé, claro, hay que dar creatividad a nuestro cuerpo, hay que darle alegría. No, desde luego que la alegría hay que dársela. Cuéntanos un poquito cómo fue el tema de los postizos. Pues ¿Qué aceptación tuvo? Mira, la chica con la coleta fucsia se fue encantada y lo primero que me dijo es: Fran, yo lo quiero pero de verdad, yo no quiero postizo, lo quiero de verdad. La gente normalmente es reacia a este tipo de color, pero sí que es cierto que cuando se lo ven les parece curioso que no es tan llamativo como se creen. Entonces hay que arriesgar, hay que poner color, y luego también lo que hicimos es para gente que queríamos colores más especiales, como los blancos, que son muy difíciles de conseguir, gastamos mucha laca de color. Hay lacas de color profesionales que no se encuentran en ciertas tiendas que todos conocemos, son profesionales, son de muy buena calidad, da el pego que es tu color y luego se lava y desaparece. Tenemos que empezar a meter color fantasía, extensiones, pelo natural, mascarilla color, spray de color, pero darle ahora a la primavera ese puntito. Pon color a tu vida, sí. ¿No? Como se suele decir. Primavera siempre. Y aprovechando que estamos hablando de color, la fuerte tendencia que están cogiendo los Merman. ¿Qué son los Merman, Fran? ¿Qué son los Merman? Porque viene con muchísima fuerza desde el extranjero. Sí. Ya lleva un cierto tiempo. Lo que pasa es que aquí siempre, tristemente, a España llega todas las modas cuando ya prácticamente se están alejando en el otro charco. Pero bueno, el Merman es un hombre que lleva tanto la barba como la cabeza pintada del mismo color, que normalmente suele ser fantasía. Bueno, ¿os atrevéis vosotros que nos estáis viendo? Porque... Ahora hay una moda en las redes sociales que han pasado de los colores fantasía a ponerse purpurina o a ponerse flores tanto en la barba como también en el cabello. Es curioso. Y realmente eso sí, no simplemente aplicando un tinte, sino que evidentemente hay que primero pasar por una decoloración. Sí. Son colores que no se pueden aplicar, y menos un color metálico como puede ser de cualquier comercio que conocemos, que son tintes económicos. No, una decoloración es un señor trabajo, y hay que hacerlo bien, porque el cuero cabelludo sufre, el pelo sufre. Entonces tenemos que hacer una buena decoloración con su matiz, con su color, y conseguir esos colores vivos. ¿Te vamos a ver algún día? ¿Tú crees? ¿Hecho un Merman? Sí. Yo creo que es un reto, ¿no? Yo la semana pasada me cambié de look, ¿no? Pues bueno, nunca se sabe, ¿no? Tener un Merman aquí. Quizás, no lo sé. Quizás. Bueno, y vosotros ahora no os vayáis, porque ahora mismo tenemos una parte importante que le hemos dado ahora en Corte y Color, como es el consultorio. Vuestras dudas, que las habéis hecho llegar a la página de Fran Oliver. Recuérdanos el contacto, Fran. Sí, desde www.franoliverestilistes tenéis una pestañita con contacto, y ahí podéis mandar un formulario con las preguntas que tengáis, cualquier duda, todo lo que no tengáis problemas en contestar. Pues para eso estamos, así que vamos con las preguntas de este consultorio de Corte y Color. Y ahora sí vamos con vuestras dudas, vuestras preguntas que nos habéis hecho llegar hasta aquí, hasta el programa de Corte y Color, y que vamos a intentar resolverlas de la mejor forma posible. Así que, ¿preparado? Preparado. ¿Preparado, maestro? Vamos. Tere Guzmán, de Mislata, nos pregunta: a mí nunca se me ha caído el cabello, pero desde hace unos meses al cepillarme noto que se quedan muchos en el cepillo. ¿Me voy a quedar calva? No, Tere, no te vas a quedar calva. Estamos en primavera. Ahora, como bien hemos dicho en programas anteriores, ahora el cabello está en un proceso en el que cae mucho más. Con lo cual, si te cepillas va a caer, pero te va a caer solamente el que te tiene que caer. Por más que te cepilles, no se van a caer más cantidad de cabello. No tengas ningún problema, cepillarse es bueno. Ponte un champú anticaída, ponte una loción, ponte una ampolla con un complejo vitamínico fuerte. Trátatelo,
no llegues a que esa caída sea más pronunciada. Pero cepillarte, olvídate, cepíllate cuantas veces quieras, no hay problema. Sí, porque sobre todo hay que observar en el cepillo lo que son los cabellos que tengan que se les vea el bulbo, quiere decir que se han arrancado, o simplemente que se han roto, porque hay mucha rotura de medios a puntas, evidentemente. Pues hay que tratar el cabello y sanearlo. Y además influye también un poquito pues, la primavera, el estrés, un montón de condicionantes, pero bueno, en cualquier caso hay que observarlo, hay que para ver si puede llegar a más, pero en cualquier caso no es preocupante, no te vas a quedar calvo. Y en todo caso siempre es acercarse a un salón de peluquería cualificado y que pueda ver si el folículo piloso está vivo, si está muerto y si en este caso hay rotura o no hay rotura. Un análisis capilar, importantísimo. Sara de Valencia nos pregunta, me han recomendado un tratamiento de queratina, ¿me va a hidratar y a cerrar las puntas? No. Primero por partes, no te va a cerrar las puntas, porque la punta que está abierta, la punta que está partida ya no tiene remedio, ahí simplemente tienes que cortar, eso que quede claro y no hay manera de explicarlo y a ciertos peluqueros te lo va a reparar, te lo va a reparar y te lo va a reparar. No, punta abierta, cortar, no hay más. ¿Que te repare la queratina? No, no te va a reparar. Todas las queratinas lo que hacen es un producto que se agarra al cabello y aparentemente queda suave. Tú te lo haces y dices, qué pelo más suave tengo, Fran, cómo me gusta. Sí te gusta, pero al cabo de los meses vas a ver que está deteriorado. La queratina daña, alisa, pero daña. Entonces cuidado con eso, no existe la queratina que no daña. Mucho ojito, Sara. Pero vamos, que no tengas ningún problema en hacerte la queratina, porque tampoco te va a dejar el pelo corto, te puede dañar las puntas. Pero ahora, sobre todo en esta época, yo te animo a que te la hagas porque es muy buena época. Tener el pelo liso y te lo puedes dejar mojado y siempre ir bien, anímate. Y que nunca está de más cortarse el pelo, ¿eh? No. Parece que... Cada 2-3 meses el pelo hay que cortarlo. Siempre, 2-3 meses. Perfecto. Bueno, pues hasta que ha llegado nuestro corticolor de este fin de semana, Fran. Bueno, a ver si se animan a más preguntitas. Por supuesto que sí. A ver si cada vez el nivel es más alto y vamos rascando. Yo tengo una, pero no sé si preguntarla. Va. ¿Te la pregunto? ¿Se la pregunto? Pregúntala, va. Un compañero de aquí del programa tiene un problema con su hija y las coletas, para hacerle las coletas. ¿Cómo se puede hacer una coleta en un pelo rizado? Pues lo mismo que con el cabello liso. Ahí depende de la mano. Igual se tiene que cambiar las manos por la de su mujer, que estará más habituada a hacer coletas. Pues nada, coger el pelo, cepillarlo bien, un poquito mojado con un poquito de laca. La laca, sobre todo si tiene una provitamina, como por ejemplo la de Careprof, que sí que es verdad que no apelmaza, se peina bien, se coge bien fuerte y la goma. Y luego el truquito es tirar, como hemos hecho todos. Bueno, pues ahora sí que nos despedimos. Frank Oliver, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Corticolor. Nosotros volveremos el próximo fin de semana, así que animaros, hacernos muchas preguntitas que nosotros las resolveremos e intentaremos daros consejos para que luzcáis un cabello sano, para que luzcáis bellos de cara pues a esta época tan bonita como es la primavera-verano.